Bueno, queridos patitos, un día como hoy, pero el 27 de mayo de 2021, se estrenó el episodio especial de Friends, The Reunion, la secuela de la conocida serie estadounidense Friends. Friends surge en el año 1994. Quiero recordar que fue en el 94 porque se celebraron el año pasado 30 años del primer episodio de Friends y duró prácticamente 10 en antena. Fue una serie generacional que tuvo cierto éxito. Luego, con el tiempo, como los padres tienen muchos como partes del éxito, pero el fracaso no tiene ningún padre, absolutamente ninguno, pues nos encontraremos con estas series que triunfaron, luego posteriormente se conoce quién hizo qué aportaciones se hicieron a la hora de la idea original y cuál era el planteamiento respecto de cómo tenía que ser tal o cual personaje, a la hora de generar una disposición en la que mucha gente pudiera sentirse identificada. Porque una cosa es que hicieran una serie para alegrarme a mí y que yo fuera el único espectador, lo cual tal vez en una dictadura pudiera ser plausible, en el que el dictador le diga a la televisión correspondiente, hazme una serie con estos parámetros, con estos personajes, me da igual que le guste o no le guste al público, si tenga éxito o no, la van a ver obligados, porque a fin de cuentas el dictador soy yo. Pero en una democracia, la televisión se adapta a los gustos de la gente y la posibilidad de lo que la gente esté dispuesta a aceptar en esos momentos. La televisión en Estados Unidos ya llevaba bastante tiempo, desde los años 50, cuando nos encontramos luego en finales de los 60, al comienzo, por ejemplo, de Colombo. Lo digo específicamente porque tenemos una lista de reproducción con las dos primeras temporadas de Colombo, porque la televisión lineal establecía esa disposición en la que en aquel momento era complicado rellenar toda la parrilla y por la noche se establecía esa carta de ajuste respecto del momento de finalización de emisión hasta retomarla por la mañana, como por ejemplo se ve por ejemplo en Regreso al Futuro 3, en ese comienzo el domingo por la mañana en la casa de Doc M. Brown en el 1640, en donde comienza con ese programa infantil el domingo por la mañana, esa televisión, el inicio de emisión. En cierta manera, el final de la emisión se cerraba con el himno del país. En el caso de Estados Unidos, el himno de Estados Unidos, lógicamente, en el de España, o Euskal Irrati Telebista cerraba con Eusko Abenderen Eserkia, el himno de Euskadi. Esa disposición de la televisión lineal hacía que hubiera que poner programas que tuvieran cierto espectro amplio, más allá de la competencia que se generó con el cine. Ahí tenemos a Walter Hill, George Roy Hill también, con directores que enfocaron el tema televisivo, pero para grandeza del cine. También movimientos con películas como Más grande que la vida, las grandes estrellas que estaban en la metro, Ben-Hur, Diez Mandamientos, películas grandiosas, Cleopatra, para mover a la gente de casa al cine, que era el único lugar donde podían ver estos grandes espectáculos, pero también a través de, como decía Colombo, esos pequeños seriales de misterio en el que se inserta Noche de Misterio, que fueron incorporando también luego pues temas ligados a medicina, Doctor Ganon, cirujano, y luego pues también otras vertientes de género en propuestas de telefilms o de series con capítulos en el que había esa posición con capítulos de en torno a 20 minutos para rellenar una media hora, capítulos de 40 minutos para rellenar una hora, teniendo en cuenta la publicidad, y que en buena medida llevó a la edad de oro o de edad de plata con las series tipo El ala oeste de la Casa Blanca o Emergencias, Urgencias, aquella con George Clooney, que tuvo cierto éxito. Ambas dos, tal vez, tuvieron ese momento álgido de la televisión con esas seriales que en buena medida tenían esa concepción de capítulos para
9 meses, con lo cual ahí teníamos esa idea de cuántos capítulos tenían las series, pues en torno a 23, 24, a veces para comenzar en septiembre y terminar en junio y completar el ciclo del alumnado. Si era el enfoque para el ámbito del tema escolar, pero también con los padres ligados al tema escolar, con ese ámbito de series más o menos largas, una vez por semana, y que ejercían esa formulación para atraer al propio espectador y que estuviera enganchado, y a la vez lo mejor hubiera sido y era para una serie que fuera comidilla de cuál era lo que había visto al día siguiente, y jugar como acabó jugando también Marvel con alguna de sus series, las del comienzo, como fue WandaVision, la de Falcon, el Soldado de Invierno, que era una vez por semana y daba la idea de incorporar al debate que hemos visto, luego al día siguiente a ver si habías perdido algún detalle, y las conversaciones por aquí, las presencias por allá, y luego especular qué se iba a ver en el capítulo siguiente a lo largo de la semana. Por lo tanto, tener un diálogo sobre esto. Luego estaba el tema de merchandising, que dicen que la primera película que tuvo gran éxito de merchandising fue Star Wars, con George Lucas, hasta el punto de que renunció a los salarios convencionales en favor de un porcentaje en el merchandising, y ahí obtuvo el beneficio para generar el emporio Lucas de Lucasfilms y otras empresas que luego se fueron independizando, por ejemplo Pixar, o Industrial Light and Magic, acerca de los efectos especiales. Friends, en buena medida, se establece la idea de que para una generación, la de finales de los 80, comienzos de los 90, la que en esa década se empezaba a adquirir responsabilidades, los que empezaban a independizarse precisamente en el año 92, 93, 94, se sintieran identificados, más allá de los viejos, con una temática distinta, con una visión diferente, con una presentación distinta, a pesar de que, como digo, el adanismo es un mal a veces necesario, pero de triste factura. De triste factura porque en buena medida se han hecho productos de bella factura, como diría el compañero Mario de la Rubia. Se han hecho documentos para las artes, documentos artísticos, forma de serie y cine, que tienen componentes más o menos parecidos y son jalones que han ido poniendo chinitas y chinitas, piedrecitas y piedrecitas para allanar el camino que llega a Friends. Y eso está en series de los 70, de los 80 especialmente, y en películas como, por ejemplo, Breakfast Club, el Club de los Cinco, que introduce elementos de nueva generación, a pesar de que ese adanismo sea un mal a veces necesario, acerca de cómo transmitir esas inquietudes que aparentemente son nuevas, pero son más el celofán que envuelve respecto de esa interioridad que en buena medida es generacional y ha tenido esa idea y noción en un montón de generaciones en estos 2000 años, desde, pongamos, los tiempos de Jesús hasta los tiempos de la época del comienzo de Friends. Porque a fin de cuentas lo que rima, lo que se repite son los humanos. Los humanos están presentes en todas las épocas, en todos los tiempos, con sus intereses, con sus cuitas y sus vocaciones íntimas. Pero bueno, Friends es una propuesta acerca de una serie de personas con unos caracteres, Chandler, Phoebe, bueno, pues todos los personajes que podemos ver en la reunión, porque después de la finalización propiamente de Friends, porque en buena medida hay que entender que las series nacen, se desarrollan y mueren, porque ese es el ciclo. Uno es difícil que sea un actor de larga duración.
uno no puede tener tanto éxito como David Satchet con una serie de telefilms como es el caso de Hercule Poirot o el hecho de estar encasillado Peter Falk con Colombo con una separación de dos partes. En la época de comienzos de los 70, porque así ya de los dos comienzos, del 69, en buena medida, este 71-72, cuando tenemos ese inicio, primera, segunda temporada, hasta 7, pero luego hay un revival en el 88, de Colombo, que vuelve con nuevas temporadas. Nos encontramos ciertamente con la dificultad de cambiar de producto, de cambiar de personaje. Es difícil que las series sean tan longevas como Goenkale, por ejemplo, o Cuéntame, en el caso de España, con Ana Duato, con Manol Arias como elementos centrales de la propuesta sobre los Alcántara. Como decía, la situación de Goenkale, de una serie enorme, precisamente surgida en una época como esta, en el año 94, en el que estuvieron prácticamente 25, 30 años haciéndola, hasta que se finalizó con capítulos la más longeva de España, seguro. Seguro, Goenkale. Goenkale es. Salvo que se me reconozca que entonces, si los vascos no somos españoles, entonces sí. Entonces es otra, tal vez, cuéntame. Pero cierto es que cuando se produce la reunión de Friends, ha producido un montón de cosas. Una de las cosas que sucedieron fue el intento de spin-off de Joey. Pero, como se reconoce posteriormente, y esto me lleva ciertamente a la reflexión acerca de cómo es posible que cuando surge un producto se diga que este producto es lo mejor, lo más bonito, lo más maravilloso del mundo. Pero tiempo después, cuando parece que esa obligación de explicar todas las bondades del producto, ya se puede hacer una crítica sincera. Un comentario verídico acerca de lo que realmente es el producto. Parece que cuando nace un niño hay que decir que es bonito aunque sea más feo que pifio. Y luego, cuando ya ha pasado el tiempo y se puede aceptar, pues se hace la crítica a machete, diciendo, bueno, esto no estaba tan bien. Y es lo que le pasa a Joey. Joey Triviani, un personaje de Mandelbank, tenía una posición respecto de los amigos en Friends, que se tradujo como colegas en ciertos capítulos y se puede escuchar todavía cuando se repone la serie. Pero para su propio spin-off, cuando retoma esa idea de ser actor y va a Los Ángeles, California, tiene un cambio. Es un poco como lo que se comenta de ese inicio de episodio cero de la granja Ruth respecto de Dwight Schrute en The Office, en donde el entorno hace que Dwight Schrute no sea diferencial, sino que todos son como él. Es su familia que actúa todos como él, con lo cual no hay un enganche múltiple. En este caso pasa algo parecido a este posible spin-off que nunca funcionó, debido a que tenemos vídeos sobre The Office en el canal. Tenemos esa noción respecto de que ese Joey con esa personalidad lo cambian completamente y es irreconocible en el spin-off y por eso tal vez no tuvo ningún éxito. Pero hay un spin-off no oficial que calcó los personajes. Es alucinante. Porque si miras, son exactamente el mismo personaje y unas tramas actualizadas. Tal vez. La heredera de Friends no fue el spin-off de Joey. Fue como conocía a vuestra madre. Mirad los personajes y veréis que son el mismo personaje. Luego tenéis que ver quién es quién. ¿Mm? Pero, ciertamente, es algo que creo que está ahí. Es una realidad objetiva. Para el especial, por lo tanto, que hubo que reunir a diferentes factores, el tema de la nostalgia,
tengo a Susana que me comenta con mucha pasión el tema de Friends y me lo ha metido en vena en los últimos años. Y hemos podido ver en cadenas de A3 Media diversos episodios que tienen esa exposición. Digamos que Matthew Perry, que posteriormente, no mucho más tarde, fallecería, eh, ya se había especulado, porque, claro, en el momento de la performance, es decir, del estreno de las series, se tiene esa situación respecto de revistas como Super Pop, en el caso español, a la hora de poner esos entresijos que están en el rodaje, de la personalidad dentro y fuera de la actuación, qué es lo que le pasa, si han tenido un verano, porque cuando se corta la emisión, pues todo el equipo va de vacaciones y luego tiene que volver, pero las personas en medio pues tienen dificultades, pueden echarse la droga o pueden tener relaciones humanas que hagan disconforme la participación en una serie. Pueden pasar tantas casuísticas que pueden arruinar un show o cambiarlo y variarlo y que hagan que se interfiera en la narrativa o que haya que introducir algún elemento físico corrector. Por ejemplo, le pasó a Luke Skywalker que tuvo un accidente automovilístico, si no recuerdo mal, precisamente en el rodaje de El Imperio Contraataca, y por eso tenemos esa lucha en la cueva con ese animalote que le desfigura la cara, precisamente por el tema de meter una justificación respecto de ese accidente que el actor tuvo fuera de cámaras, pero que influye a la situación dentro de cámaras. Esto en buena medida le pasó a Matthew Perry. No el Matthew Perry que abrió a Japón al comercio y que estuvo en la guerra contra los británicos en 1812-1814. Jovencito, ¿eh? Jovencito, el futuro Comodoro Perry. Pero no sé si son familia o no, lejana, pero no es ese Matthew Perry, sino el Matthew Perry de este Friends. Eh, Se le veía un poco mal. Además, el pelo blanco, pero es la misma cara, jovial, juvenil, eh, y a todos los demás, pues haciendo sus cosas, recordando el papel, recordando esa presencia, debido a que, bueno, pues como pasa en ciertas series, el tiempo es limitado, tempus fugit, desarrollar las tramas a veces es complicado, porque hay que darle cierta presencia y trasfondo a los diferentes personajes. Y eso es complicado porque evidentemente en una serie que pueda tener esos capítulos, ya sean las de 20 como es Los Simpsons, es más complicado, pero las de 42, 40-42 minutos de capítulo, bueno, pues tiene mayor posibilidad a la hora de incorporar, pero con el reparto coral a la hora de incorporar en las series, pues hace que tenga su vertiente respecto de tener que explicar los intereses, las particularidades, las interacciones, sobre todo con alguna situación en la que a veces se llega a decir eso de que Friends en realidad era un putiferio en donde todos se forniciaban con todos. Pero, más allá de eso, en Friends lo que se tiene es una aproximación, sobre todo en las primeras temporadas, a lo que era ser joven en los años 90, que era lo que se quería transmitir y por eso se quería ese enganche con esa nueva generación y por eso se apela al adanismo a la hora de explicar la serie en sus orígenes. Cierto es que había un componente LGBTQ+, en la formulación del guión, en el ámbito judío. Luego, David Schwimmer llegó, es decir, en una reunión con judíos que backstage, la parte de atrás, había sus dificultades, sus más y sus menos, a la hora de la situación de él como judío, que luego pues tuvo su presencia en Hermanos de Sangre, como el sargento instructor, y en alguna otra producción, algunos tuvieron cierto éxito, cierta presencia. Jennifer Aniston, por ejemplo,
que estuvo ahí con el Brad Pitt antes de que este se fuera con Angelina Jolie. Nos encontramos ciertamente con esas situaciones personales, particulares de carreras artísticas que acaban desviando y luego esta posibilidad de acabar volviendo a juntarlos en esta reunión, como había sido la de Harry Potter, que también sigue unos cánones más o menos parecidos, a pesar de que ahí algunos de los elementos principales, por ejemplo, Robert Pattinson, que está en el Cáliz de Fuego, no participa de la reunión. Por supuesto, era complicado que los que ya no estaban entre nosotros, Ruby Coltrane, Alan Rickman, por supuesto Richard Harris, que fue sustituido por Michael Gambon. Era complicado una reunión, pero aún así, incluso con los disponibles, no fue... Pero en cierta medida, los de Friends sí tuvieron algo parecido a una reunión perfecta, idílica, porque en ese momento todavía estaban todos, ¿no? El que ha fallecido es Matthew Perry, tenían esa posibilidad de volver a tener esa relación con el Central Perk, que luego, como decía, Central Perk tiene correlato en cómo conocía a vuestra madre. ¿eh? Y muchas de esa situación respecto de los pisos donde se graba, sobre todo esos enfrentados, que era con público en directo. El tema del enlatado tiene también su cosa, de las risas enlatadas en donde ellos mismos te decían dónde te tenías que reír. ¿Es un avance o es un retroceso? El público en directo puede reír en el momento, lo incorporas o no lo incorporas, luego lo incorporas en risas enlatadas como parte del proceso de edición. Eh, Recuerdo, por ejemplo, el Juzgado de Guardia, que tuvo 3 temporadas en el ámbito original. Eh, ¿Tenía o no tenía risas enlatadas? Al ser grabado no tenía incidencia del público. En Friends nos encontramos con ese modelo de público en directo eh, que está en las grabaciones. Lo cual luego, para el tema de las sorpresas para el público, que lo verá luego en televisión, resulta curioso porque si nos encontramos con alguien como Homer Simpson, que en la cola, al salir del cine, de ver el Imperio Contraataca, precisamente dice, March, qué sorpresa, no sabía que Darth Vader era el padre de Luke, y nos encontramos con la cola diciendo, Jones se arruinó la película, y queriendo asesinarle en directo, como porque había hecho un spoileraco enorme, y nos encontramos con esa situación en la que poner un girito de guión en Friends, si hay público en directo, ese público, salvo que les comprometas con un estrangulamiento de partes nobles para firmar un contrato de confidencialidad, luego esto va a surgir de alguna manera, a pesar de que entonces no hubiera redes sociales, pero nos encontramos con una situación parecida a que el 19-20 de julio del 36 en Londres y en Nueva York estaban imprimiendo fotografías de quema de conventos y de iglesias en España cuando estos sucesos estaban, como diría Walter, de dossier en pleno desarrollo. ¿Cómo sucedió eso? Bueno, pues milagro, magia, como diría Mariano Rodríguez. Computer Magic. No vamos a desvelar esa magia, pero ciertamente estas cosas sucedían. Y aparecían esos recortes de revistas, incluso en algún suelto, de algún periódico, y por tanto era la posibilidad de que incluso fuera mencionado en algún programa relacionado con estos productos audiovisuales en televisión. Así que el secreto era difícil de guardar, sobre todo con este tema del público en directo. Y si era necesario o no, el tema de las risas enlatadas, porque el público sabría reírse en los lugares concretos. Ese es un debate que no sé si merece la pena hacerlo en algún momento o no. Pero ciertamente la reunión de Friends estuvo muy bien, muy emotiva, para recordar toda esa serie que tuvo su impacto generacional y que conectó con el público del momento y que pudo ser vendida fuera
a la hora también de tener correlatos en otros elementos culturales. Con lo cual tuvo un impacto directo. Reunión de Friends, seguramente disponible en internet. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berbat, bien.